Hoy vamos a hablar de un problema neurálgico dentro del fútbol ecuatoriano, y este es ¿por qué los estadios pasan vacíos? Este problema tiene que ver con los presidentes del fútbol ecuatoriano, Miguel Ángel Or con la Liga Pro y Francisco Vega en la Federación, en conjunto con los presidentes de los clubes de fútbol ecuatoriano. Y eso tiene que ver con la falta de conocimiento del público objetivo, que es el hincha, la falta de toma de decisiones que ayudan a favorecer a que los estadios pasen llenos, y lo tercero sería a una toma de decisiones que no favorecen ni gratifican al hincha. Y para todo esto hay que entender el concepto de venta, entender qué es lo que se está vendiendo al público objetivo, ya que el concepto de venta ha ido mutando a través del tiempo. El primer concepto de venta tenía que ver con vender características. Esto quiere decir una serie de características o atributos como calidad, precio, material, utilidad, que se le decía al cliente y el cliente adquiría nuestro producto. Luego el concepto fue mutando a vender diferenciación. Esto quiere decir cómo yo me diferencio mi producto con el de la competencia. Con esto de diferenciación se buscaba tener una exclusividad por parte del cliente hacia un producto que vaya a adquirir. Luego de eso el concepto pasa a ser comprar necesidad. Esto quiere decir crear una necesidad en el cliente para que cumpla nuestro producto. Y esto se puede ejemplificar bien en la película de Wall Street cuando hacen el ejemplo de la pluma. Y el último concepto tiene que ver con vender experiencia. Cuando se habla de vender experiencias ya engloba los demás conceptos que antes se tenía de la venta. Por eso se busca que la experiencia tenga características o atributos superiores o de calidad, una diferenciación notable hacia el resto de la competencia y una necesidad que se transforma en deseo, en querer desear comprar ese producto. Recuerden que en el fútbol hay una frase muy famosa que es: el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Esto quiere decir que dentro de lo que es el entretenimiento, el fútbol debe superar a cualquier otra. Una vez entendido lo que es el concepto de venta y qué se pretende vender hacia el público objetivo, hay que entender otro punto importante, que es los hinchas. Hay que entender la diferenciación entre un hincha que va al estadio con un hincha que prefiere ver el partido en la televisión de su casa. Lamentablemente la cabeza de la Liga Pro, que es Miguel Ángel Or, no entiende esa diferenciación entre un hincha y el otro, ya que culpa a los que no van al estadio porque prefieren piratear, y pasa que está mezclando dos públicos objetivos que no tienen nada que ver uno con el otro. Para que un hincha sea un habitual dentro del estadio, significa que esto tuvo que haber pasado de generación en generación en habituar a esta persona en ir al estadio cada fin de semana. En cambio, el hincha que prefiere ver el partido a través de la televisión es aquel que no le gusta las aglomeraciones de muchas personas, que no quiere trasladarse de un lugar a otro y prefiere la comodidad de su casa. Entonces, si desde la cabeza no se entiende la diferenciación entre un hincha y el otro, obviamente las estrategias o cosas que se hagan para que el público vaya al estadio no van a ser efectivas. Entonces hablemos del primer concepto, de que era venta por característica, y la principal característica que tiene la Liga Pro era que pasó de 2 equipos a 16. Esta característica ha resultado desfavorable para la Liga Pro, ya que el torneo ecuatoriano no es un torneo que se sostenga con 14, 16, 18 o 20 equipos, y más bien se ha demostrado que con 2 equipos es cuando el torneo sí funciona. Y esto más tiene que ver con el ascenso de equipos que no tienen historia, no tienen relevancia, no tienen fútbol y no tienen hinchada, ya que todo eso se debe construir desde categorías inferiores, dándole un largo tiempo a esas categorías a que se desarrollen y se preparen como deben prepararse, para que cuando suban a primera ya hayan cosechado algunas cosas de esas. Pero si subes 4 equipos de golpe, sin nada de historia, sin hinchada, sin haber logrado casi nada, estamos devaluando lo que es el fútbol ecuatoriano desde la competencia, desde la competitividad, desde el espectáculo. Y Miguel Ángel Or ya ha hecho burla de esto, de por qué mejor no 12, mejor no 10, mejor no 8. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que tengan que ser más o tengan que ser menos, sino que tienen que ser los justos y necesarios para que el torneo sea atractivo y sea relevante en todos los sentidos, ya que, como lo dije, se ha demostrado que con 2 equipos el torneo funcionaba y se llenaban los estadios. Y por eso, al no hacer un estudio exhaustivo sobre ese punto de subir o no subir más equipos a la primera categoría, es que vemos estadios con 50 hechas o hasta con 0. Hasta tal punto de decir, se juega un partido a puerta cerrada porque sale más caro contratar seguridad a tener que contratarla y que los hinchas no llenen el estadio. Y otra característica tiene que ver con el tema de las entradas, ya que si hay equipos que no generen nada de interés para poder comprar una entrada, y aparte que las entradas, muchas de ellas salen caras, el hincha prefiere 1000 veces guardar ese dinero, ahorrarlo para comprar una entrada que seguramente saldrá más cara para otro tipo de rival, en la cual si ellos crean que sí valga la pena ir. Por eso, subir equipos por subirlos solo para que haya una liga que se parezca a otras del primer nivel, pues no es algo que funcionaría dentro del fútbol ecuatoriano, ya que estamos viendo que afecta en todos los niveles, el tema de asistencia como el tema de la venta de entradas, y que no generen ingresos para los clubes ecuatorianos.
El otro concepto era venta por diferenciación. Esto quiere decir en cómo yo me diferencio con la competencia. Y para decirlo claramente, la Liga Pro no tiene competencia, ya que no hay otro torneo de primera que se juegue en paralelo con los mismos clubes para decir que hay una competencia entre una y la otra. Hay que decirlo claro, la Serie B, el Ascenso Nacional, cualquier otro torneo como Copa Ecuador no son competencia para la Liga Pro. Entonces hay que entender que la Liga Pro no tiene competencia, y a pesar de que no tenga competencia, no hace las cosas bien para llenar los estadios, por lo que no buscan diferenciarse con nadie porque no tienen esa necesidad de diferenciarse. Por eso vemos estadios que, quitando los 4 estadios más modernos o semi-modernos como son el Estadio Capwell, el Monumental, el Estadio Banco de Guayaquil y el Estadio Rodrigo Paz Delgado, quitando esos 4 estadios, los otros estadios están en malas condiciones, parecen basureros, no tienen sillas, tienen gradas negras, hay pistas atléticas que distancian al hincha con el fútbol y otra serie de cosas más que son una porquería, un desastre para ir al estadio. Un estadio de esas condiciones no es atractivo para ir. Por eso digo que al no tener competencia y al no tener esa necesidad de mejorar o de diferenciarte de mejor manera, es que no hacen nada por mejorar los clubes ni los dirigentes del fútbol ecuatoriano en decirles que tienen que hacer algo. El tercer concepto tenía que ver con la venta por necesidad. Esto quiere decir crearle una necesidad al cliente para que compre tu producto. Y crear una necesidad en el fútbol ecuatoriano, en el hincha futbolero, es muy difícil, ya que por la situación económica del país es muy difícil que prioricen ver un espectáculo a otras cosas de primera necesidad. Es por ello que el concepto tal vez se cambia al deseo, crear un deseo en la persona para que pueda adquirir una entrada e ir al estadio. Pero ¿cómo va a querer desear ir al estadio si vemos estadios deplorables, vemos que una cantidad de equipos o equipos que no generan nada de interés y entradas caras? Y es que también para vender por necesidad necesitas usar las dos vías, y esta es la primera, que es crear la necesidad como tal. Esto quiere decir emplear una serie de recursos, materiales y tiempo, tal vez solo para convencer a una persona de que compre tu producto. Y la otra es que lo hagas a través de mucha labia, quiere decir hablar mucho, vender el oro aunque no lo sea. Y esto lo que puede hacer también es perder credibilidad en tu palabra. Entonces, si tomas una vía o la otra, que es emplear recursos, materiales y tiempo, y la otra que es jugarte la credibilidad, en las dos puedes salir perdiendo si lo haces mal. Y el último concepto, que era la venta por experiencia, significa que tienes que vender una experiencia inigualable, inimaginable, diferente y única para que el hincha futbolero desee tu producto y lo adquiera. Y ya como lo dije en los otros puntos, como no se ha cumplido una serie de características, no se ha cumplido una diferenciación ya que no hay competencia y tampoco se ha buscado despertar esa necesidad o interés en el público objetivo, crear una experiencia a partir de todo eso que no se ha cumplido, es muy difícil que el hincha ecuatoriano quiera vivir una experiencia que no va a ser diferente a cualquier otra que le puedas buscar en la Serie B, en la Serie de Ascenso, en la Liga Femenina o en cualquier otro espectáculo de similares características. Y es más, la experiencia no es agradable y tampoco es algo que desee la gente, ya que prefieren mil veces buscar un producto sustituto. Es por eso que la Liga Pro y muchos de los clubes no se van a tomar la molestia de ofrecerte una gran experiencia, ya que ni se preocupan por sus instalaciones ni por otra serie de características que hacen que la experiencia sea mejor y se quiera volver a repetir, ya que recordemos que una venta en los tiempos actuales no es aquella que sea una vez, sino aquella que se repite a través del tiempo. Y lo que estamos viendo es que puede ser que un hincha vaya una vez al estadio y por la experiencia tan mala que ha vivido ya no quiera volver. También es por eso que hoy en día las familias y muchas personas que les gusten el fútbol prefieren a veces ahorrarse ese dinero o ir a otro tipo de entretenimientos, como ir a comer a un restaurante, pasear u otra cosa que no tengan que ver con el fútbol, ya que sienten que van a vivir una mala experiencia, no tienen las garantías necesarias y las entradas pueden ser muy caras. Por eso digo que si desde la cabeza no entienden la diferencia entre un hincha que va al estadio y un hincha que prefiere verlo por la televisión, es que no han hecho ningún estudio para saber por qué el hincha no va al estadio, sino que lanzan conjeturas creyéndose que lo que están diciendo es lo correcto. Y les repito, la piratería no hace que el hincha no vaya al estadio. Ese es otro tipo de público y eso es otro tipo de análisis que hay que hacer. Y si en el caso remoto de que hayan hecho un estudio sobre el hincha ecuatoriano de por qué no va al estadio, lo han hecho mal. Primero, porque han hecho las preguntas incorrectas. Segundo, porque el objetivo de la investigación ha estado mal planteado. O tercero, tiene que ver con el hecho de que los que hicieron la investigación son unos burros y no hicieron bien las cosas. Pero claro, esto de culpar tal vez solo a Miguel Ángel Loor no es del todo correcto. Tiene una gran parte de responsabilidad, que es el 50% de la responsabilidad. El otro 50% tiene que ver con los clubes. Hay que exigirle también a ellos que mejoren la experiencia que podemos ofrecer dentro de un estadio. Porque sabemos que Miguel Ángel Loor es el abanderado de los logros de los clubes, pero es él, yo no tengo nada que ver de los fracasos de los clubes también. O también del torneo ecuatoriano. Espero que este video les haya ayudado desde el punto de vista del marketing y la venta de por qué los estadios pasan vacíos. Y que, como digo, si es que desde la cabeza no se entiende la diferencia entre un hincha y el otro, y a partir de esas conjeturas equivocadas se toman decisiones, el fútbol ecuatoriano va a ir en decadencia en cuanto a la asistencia y cada
cada vez vamos a ver partidos menos atractivos, ya que si no se corrigen muchas cosas que se han tomado decisiones muy malas, el fútbol ecuatoriano va a ir de picada. Yo espero que vayan en alza, espero que contraten a personas que sepan de estas cosas, que en verdad trabajen para que esto mejore, se revierta y que podamos tener un fútbol ecuatoriano más atractivo y que para el cara al público internacional también sea algo atractivo. Muchas gracias por ver el video, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, que eso me ayuda muchísimo y nos vemos en uno próximo. Adiós.